Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. A menudo me pregunto, si algún día deseara destruir el mundo, ¿Dios me detendría? Estas inquietantes palabras aparecían escritas en el diario de un joven de tan solo 16 años. Un chico que, poco después, sería señalado como el responsable de una serie de actos tan atroces que sacudirían para siempre la tranquilidad de un pequeño pueblo en Pensilvania. Una historia tan retorcida que aún hoy el nombre de Mannheim Township despierta escalofríos en quienes la recuerdan. Así que, antes de continuar, deja tu me gusta, activa las notificaciones y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es un relato que ni los más oscuros rincones de la mente humana podrían haber anticipado. Actualmente, el municipio de Mannheim Township, en Pensilvania, cuenta con unos 40.000 habitantes, pero en el año 2007 esa cifra era mucho menor. Poco menos de 30.000 personas vivían en una comunidad tranquila, de clase media y alta, donde todos se conocían y el crimen prácticamente no existía. Las mayores preocupaciones de los adolescentes eran simples: lograr entrar al equipo deportivo del colegio, enamorar a la chica que les gustaba o cumplir con las expectativas de sus padres. Un lugar donde la rutina era pacífica. Hasta que una noche el silencio fue interrumpido por el horror. Era la noche del 11 de mayo de 2007, y la familia Haynes disfrutaba de una velada normal. Thomas, de 50 años, trabajaba como vendedor en Motion Industries, en Lancaster. Su esposa, Lisa, de 47, era una dulce maestra de preescolar en la escuela local. Su hijo menor, Kevin, de 16, estudiaba en el Mannheim Township High School, donde era parte del club alemán y del equipo de tenis. Y finalmente, Maggie, de 20 años, la hija mayor, acababa de regresar a casa después de rendir sus exámenes finales en la Universidad de Bucknell. La familia se había reunido para ver una película, disfrutando de una noche que prometía descanso y unión. Nadie podía imaginar que serían las últimas horas de paz que vivirían. Lisa fue la primera en retirarse a dormir, seguida de Kevin, y poco después Thomas y Maggie apagaron la televisión. Todo parecía normal. Hasta que, alrededor de las 2:40 de la madrugada, un sonido extraño rompió el silencio. Maggie se despertó sobresaltada. No entendía qué estaba pasando, pero pronto notó algo aún más perturbador: un fuerte olor metálico que provenía del pasillo. Desorientada, salió de su habitación y caminó hacia el salón, pero el ruido no venía de allí, sino del dormitorio de sus padres. Cuando abrió la puerta, se encontró con una escena que quedaría grabada en su mente para siempre. Su padre, Thomas, yacía tendido sobre el suelo, rodeado por un charco oscuro y espeso. Su madre, Lisa, estaba sentada en la cama, gravemente herida, con una profunda herida en el cuello y el pecho cubierto de marcas. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Lisa alcanzó a susurrarle a su hija: «Corre, busca ayuda». Maggie, paralizada por el miedo, apenas pudo reaccionar. Salió corriendo, pero mientras huía, notó algo que heló su sangre. Huellas ensangrentadas conducían al baño del pasillo. Allí encontró a su hermano Kevin, inmóvil en el suelo, con los ojos abiertos, mirándola fijamente. El terror fue absoluto. Maggie huyó desesperada de la casa y golpeó la puerta del vecino, pidiendo auxilio. Eran las 2:50 de la madrugada cuando logró contactar con la policía del condado de Lancaster. Sin embargo, el operador clasificó la llamada como un disturbio desconocido, lo que provocó un retraso fatal. El primer oficial llegó varios minutos después, minutos que pudieron marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando finalmente ingresó a la casa,
se encontró con un escenario de pesadilla. Huellas de sangre por toda la vivienda, silencio absoluto y 3 vidas truncadas. El área fue acordonada, pero las investigaciones no comenzaron hasta varias horas más tarde. En los informes oficiales presentados al día siguiente, se estableció que Kevin había sido la primera víctima. Las huellas ensangrentadas halladas en el pasillo parecían provenir de su habitación y dirigirse hacia los dormitorios de Thomas y Lisa, revelando una secuencia escalofriante de los hechos. Después de esto, el asesino se habría trasladado al baño, intentando limpiar cualquier rastro de su brutal acto. En la puerta trasera de la casa se hallaron marcas de pisadas que indicaban tanto su entrada como su salida del lugar. A pesar de la evidencia, la supervivencia de Maggie Haynes, la única testigo viva de aquella noche, debió haber sido vista como una clave esencial. Sin embargo, esa posibilidad fue tristemente pasada por alto. En un principio, las autoridades consideraron que se trataba de un intento de robo, pero aquella teoría se desmoronó rápidamente al descubrir que no faltaba absolutamente nada en la vivienda. Mientras el forense del condado de Lancaster realizaba las autopsias, la policía desplegó una operación masiva con perros rastreadores, cubriendo una extensa área. Los canes siguieron un rastro que los condujo hasta una colina cercana a la ruta 501. El olor los llevó a las inmediaciones de un restaurante, donde finalmente se perdió toda pista. Los investigadores creían que ese era el punto donde el asesino había estacionado su vehículo, lo que sugería algo mucho más perturbador. Aquel crimen no había sido un impulso, sino un acto cuidadosamente planificado. Esta revelación llevó a las autoridades a interrogar a numerosas personas vinculadas con la familia Haynes. Con el paso de los días, los detalles del caso comenzaron a llegar a los medios, y la calma de Mannheim Township se transformó en miedo. Los residentes sabían que el responsable aún estaba libre, y el sentimiento de inseguridad creció hasta niveles nunca vistos. El investigador principal, Alan Light, comentó que las ventas de sistemas de seguridad en la zona se habían disparado drásticamente, reflejo del terror que envolvía a toda la comunidad y de la frustración ante la falta de avances concretos en la investigación. El 19 de mayo de 2007, la tragedia alcanzó su punto más sombrío con el funeral de la familia Haynes. Bajo un cielo gris y opresivo, los habitantes de Mannheim Township se reunieron con el corazón encogido. El asesino seguía entre ellos, y esa certeza hizo que el dolor se mezclara con el miedo. Pero aquel silencio sombrío estaba por romperse. Un mes después, en junio de 2007, todo cambiaría. El 16 de ese mes, la oficina del sheriff del condado de Lancaster recibió una llamada que lo cambiaría todo. Del otro lado de la línea estaba un hombre llamado Timothy Scott Crider, quien aseguró que su propio hijo, Alec Devon Crider, de apenas 16 años, le había confesado ser el responsable de la masacre de la familia Haynes. Las autoridades actuaron de inmediato. Alec fue llevado a interrogatorio, pero el joven permaneció en silencio, sin mostrar emoción alguna. Fue entonces cuando los investigadores comenzaron a indagar a fondo en su pasado. Descubrieron que Alec era el mejor amigo de Kevin y que ambos compartían clases de alemán en la escuela. Una orden de registro en la casa de los Crider reveló pruebas contundentes: un zapato que coincidía con las huellas encontradas en la escena del crimen y un cuchillo con rastros de sangre que posteriormente sería identificado como el arma homicida. Entre sus pertenencias también se halló un inquietante diario. En una de las páginas, Alec había escrito una frase tan críptica como perturbadora. Alec Crider
nació el 12 de mayo de 2007, a las 3:30 de la madrugada. Para los investigadores, aquella frase simbolizaba un macabro renacimiento, el nacimiento de su nuevo yo, el día en que decidió acabar con las vidas de los Haynes. A lo largo del diario se encontraron reflexiones inquietantes, pensamientos suicidas y homicidas. Alec escribía sobre su obsesión con el concepto de quitar una vida, su curiosidad por saber cómo se sentía hacerlo. En uno de los pasajes más perturbadores, confesaba su odio hacia las personas felices, asegurando que había asesinado a su amigo Kevin porque parecía demasiado feliz. Tan solo 2 días antes de que su padre llamara a las autoridades, Alec había sido internado en una institución mental tras mostrar comportamientos autodestructivos luego de una ruptura sentimental. Fue durante una sesión con su psicólogo donde, sin medir sus palabras, admitió haber cometido los asesinatos. Cuando su padre, Timothy, se enteró de aquella confesión, no dudó ni un segundo. Tomó el teléfono y denunció a su propio hijo. Durante el juicio, el fiscal del condado de Lancaster, Donald Totaro, declaró que los crímenes de Alec no habían sido al azar, sino el resultado de una decisión deliberada y premeditada. Otro fiscal, Craig Steadman, lo describió ante el juez David Ashworth como un triple asesino cobarde y desviado. Steadman incluso presentó el testimonio de un compañero de celda de Alec, quien aseguró que cuando le preguntó si su amigo Kevin había tenido miedo durante el ataque, Alec simplemente sonrió y respondió, «Mucho». Finalmente, varios miembros de la familia Haynes ofrecieron su testimonio ante el tribunal. Entre ellos, Maggie, la única sobreviviente, quien apareció en un video describiendo con voz quebrada el inmenso dolor que la perseguía desde aquel día. Maggie, la única sobreviviente de aquella noche, creció marcada por un dolor que ninguna palabra puede describir. En una de sus declaraciones más conmovedoras, compartió que todavía sufre pesadillas, llantos repentinos y recuerdos que no la dejan en paz. Dijo que el simple sonido del viento en la madrugada la hace revivir los ruidos de aquella noche. Con la voz quebrada, pronunció una frase que estremeció a todos en la sala. «Mi mayor preocupación debería ser qué notas sacaré en mis exámenes finales, no en qué ataúdes enterraré a mis padres». Fue un testimonio que dejó un silencio absoluto. Una verdad dolorosa que recordaba lo injusto que había sido todo. Cuando los fiscales pidieron a Alec una explicación por lo que había hecho, él simplemente respondió que no la había. No sentía remordimiento, no tenía justificación. Los fiscales describieron los hechos con precisión. Alec Devon Crider ingresó a la casa de la familia Haynes alrededor de las 2:30 de la tarde madrugada, vestido con ropa oscura y portando un cuchillo de aproximadamente 10 centímetros. Su objetivo inicial, según su propio testimonio, era quitarle la vida a Kevin, su amigo, por asfixia. Pero su impulso se desbordó y lo que había comenzado como una intención dirigida se transformó en una masacre. Alec atacó primero al padre, Thomas Haynes, de 50 años, asestándole 3 heridas directas al pecho, una de ellas alcanzando el corazón. Luego se dirigió hacia Lisa Haynes, de 47 años, la madre de Kevin. Ella fue herida en el pecho y el abdomen con una brutalidad que reflejaba la pérdida total de control del atacante. Finalmente, Alec entró al dormitorio de Kevin. El joven intentó defenderse. Las heridas en sus manos así lo demostraban, pero no tuvo oportunidad. Fue atacado en el pecho, el rostro y el cuello. En ese instante, Maggie, la hija menor, se despertó sobresaltada. A punto de escapar, vio al agresor regresar sobre sus pasos para atacar nuevamente a Lisa, asegurándose de silenciar cualquier señal de vida.
el forense confirmaría más tarde que Thomas fue el único que murió de forma inmediata. Lisa perdió la vida tras desangrarse lentamente, y Kevin sucumbió poco después a sus heridas. La fiscalía concluyó que Maggie sobrevivió por una simple coincidencia. Alec no sabía que ella estaba en casa. La mayor parte de la información sobre la familia la había obtenido de Kevin, quien ingenuamente le había contado detalles de la casa, como que la puerta trasera solía quedar sin seguro. Pero nunca mencionó que su hermana estaría de visita esa semana. Ese pequeño detalle le salvó la vida. Cuando llegó el momento de enfrentar la justicia, Alec Devon Crader se declaró culpable de los 3 cargos de homicidio en primer grado, recibiendo 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Su abogado defensor, David Blank, intentó apelar la sentencia argumentando que Alec era tan solo un adolescente. Va a pasar no solo el resto de su juventud tras las rejas, dijo, sino toda su vida. Pero el tribunal fue firme. La sentencia quedó ratificada. Debido a su edad, la fiscalía no podía solicitar la pena de muerte, pero el castigo impuesto aseguraba que jamás volvería a caminar libre. En los años posteriores, la defensa presentó varias apelaciones. Todas fueron denegadas. La comunidad de Mannheim Township jamás logró comprender qué había llevado a aquel muchacho, considerado un estudiante modelo y de conducta ejemplar, a cometer un acto tan cruel. No existía un motivo claro. Alec nunca ofreció una razón, nunca mostró arrepentimiento, y con el paso de los años, su silencio se volvió una carga insoportable para las familias de las víctimas. En 2012, una nueva ley en el estado de Pensilvania cambió el destino de varios reclusos condenados siendo menores de edad. Esta ley establecía que aquellos sentenciados a cadena perpetua en su juventud tendrían derecho a una nueva revisión de su condena. Aquello significaba que uno de los responsables del crimen más impactante en la historia del condado de Lancaster podría, potencialmente, volver a ser un hombre libre. La noticia cayó como una bomba. Los vecinos y familiares de las víctimas reaccionaron con indignación, incapaces de imaginar que el responsable de tanto dolor pudiera tener otra oportunidad. Para la familia de Alec, en cambio, la noticia fue vista como una esperanza. Pero en el interior del propio Alec Crader se gestaba una decisión muy diferente. El 20 de enero de 2017, el destino de Alec Devon Crader, aquel joven que había estremecido a toda una comunidad, llegó a su fin. Fue encontrado sin vida dentro de su celda en la prisión estatal de Camp Hill, en Pensilvania. De acuerdo con los informes oficiales, se había quitado la vida. Un final silencioso, frío y solitario, para alguien que años atrás había llenado de horror a una familia inocente. Alec tenía 25 años. Había pasado casi una década tras las rejas, aislado en su propio abismo mental. Su muerte cerró un capítulo que muchos deseaban olvidar, pero también abrió otro, el de las preguntas sin respuesta. Alec había nacido el 4 de febrero de 1991 en Mannheim Township, Pensilvania, hijo de Angela Parsons y Timothy Scott Crader. Sus padres se habían separado cuando él era pequeño, y Alec creció bajo el cuidado de su madre. Desde su infancia ya mostraba signos preocupantes. Llegó incluso a intentar dañar a su hermano menor. Ambos padres reconocieron pronto que algo no estaba bien. Por eso, durante su adolescencia, fue internado varias veces en instituciones psiquiátricas, donde desarrolló una profunda ira hacia sus consejeros y hacia la autoridad en general. Su padre, Timothy, intentó rehacer su vida, pero todo cambió en mayo de 2007, cuando su hijo cometió el crimen que marcaría para siempre a la familia Haynes y al propio Timothy.
En los años posteriores, el hombre intentó comprender lo ocurrido escribiendo un libro titulado Refuse to Drown, Rehúsate a hundirte, una obra en la que plasmó el dolor y la culpa que lo acompañaban cada día. En sus páginas, Timothy escribió: Alec cometió un crimen terrible y arrebató la vida de personas inocentes. Eso forma parte de quién era y también de su historia. El libro muestra a un padre intentando encontrar sentido en medio del caos. Timothy describe a su hijo como alguien que quería desesperadamente ser diferente, pero que se veía atrapado por la oscuridad que llevaba dentro. Mi hijo sufría, pero ni siquiera él comprendía la magnitud de su propio dolor. Escribió en una entrada posterior de su blog: Aún así lo extrañaré. Solo espero que, donde esté, haya encontrado finalmente la paz. Entre los escritos personales de Alec se hallaron notas que ofrecían una ventana a su mente perturbada. En una de ellas podía leerse: Desde pequeño desafié las normas y las consecuencias. Esos fueron los cimientos de mi ira, mi depresión y de mi naturaleza violenta. Frases breves pero inquietantes. Reflejaban una mente atormentada, un joven que no encontraba rumbo y cuya inestabilidad se transformó en destrucción. Hasta el día de hoy, las razones exactas detrás de sus actos siguen siendo un misterio. Algunos creen que actuó movido por una crisis emocional, otros que simplemente buscaba experimentar algo extremo. El fiscal Craig Steadman, quien llevó el caso en el condado de Lancaster, ofreció una perspectiva más fría. Alec no eligió a la familia Haynes por venganza, sino por azar. Los escogió porque eran un blanco fácil. Y con esa afirmación dejó claro que, a veces, la maldad no responde a motivos, sino a impulsos. Incluso antes de que Alec confesara sus crímenes, las autoridades habían considerado la posibilidad de que estuvieran frente a un asesino serial en formación, dada la brutalidad y el desorden con el que actuó. Pero lo más perturbador de todo fue descubrir que asistió al funeral de la familia Haynes, fingiendo ser un amigo dolido. Mientras la comunidad lloraba a las víctimas, él permanecía entre ellos, observando, en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Su crimen fue planeado, sí, pero su mente estaba completamente fragmentada. Su ira y su desequilibrio lo llevaron a actuar con una impulsividad que solo puede describirse como un estallido de oscuridad interna. Y, según los informes, solo confesó sus actos tras haber terminado una relación sentimental, como si el desamor hubiera sido la última grieta que quebró por completo lo poco que quedaba de su humanidad. El fiscal lo resumió de forma contundente. Su confesión no fue un acto de redención, fue una forma de intentar recuperar control sobre su miseria. El caso de Alec Devon Crider sigue siendo recordado como uno de los más impactantes en la historia de Pensilvania. Una tragedia que arrasó con 2 familias y que dejó al descubierto el lado más oscuro de la mente humana. A veces, los monstruos no nacen en la oscuridad. Crecen en el silencio de los hogares comunes. Alec Crider no fue un extraño en la noche. Fue un adolescente más, un rostro conocido, alguien que nadie habría sospechado, hasta que fue demasiado tarde. ¿Fue su mente la que lo condenó o su alma la que se rindió al abismo? Esa es una pregunta que quizá nunca tenga respuesta. Si llegaste hasta este punto, te agradezco por acompañarme en esta historia. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Alec nació con maldad o que la oscuridad lo consumió con el tiempo? No olvides dejar tu me gusta, suscribirte a Crímenes Nocturnos y activar la campanita para no perderte los próximos casos. Y esto fue el perturbador caso de Alec Devon Crider. Nos vemos en un próximo video, en otro caso que helará tu sangre.